Telecosta, integración regional. El siguiente programa es apto para todo público. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Muy buenas, sean bienvenidos a esta primera emisión del programa Por la Palabra en versión para televisión. ¿Qué pretendemos? Pretendemos exponer las Escrituras de una manera fiel para que aquel que nos escucha tenga la oportunidad de parte de Dios de escudriñarlas y saber qué tesoros y qué bendiciones y qué promesas tiene Dios para el hombre. Porque definitivamente, separado de Dios, nada podemos hacer. Nos honra el Señor al darnos esta oportunidad y esperamos que ustedes nos acompañen. También queremos decirles que somos la Iglesia Santuario a Jehová. Estamos en el barrio Ternera, sector San Carlos, calle Portobelo. Que tenemos cultos, por ejemplo, el miércoles de doctrina a las 6:30 de la tarde. Es un escenario que el Señor nos provee para escudriñar las Escrituras y enseñar la palabra a las naciones, porque es menester del hombre hacerlo. El jueves tenemos ayuno y clamor por los hogares a las 9:30 de la mañana. El viernes tenemos un culto de poder en donde lo oramos especialmente a Dios para que obre a través de sanidades, milagros y salvación. Y los domingos, todos los domingos, escuela dominical a las 7 de la mañana. De manera que si Dios le da la oportunidad, esperamos que nos acompañe, porque allá estaremos con los brazos abiertos. ¿Por qué estamos gozosos? Hombre, porque esta es la primera emisión de este espacio televisivo por la palabra. Es el primer programa que vamos a hacer para televisión y sabemos que la mano de Dios está en todo esto. Oramos para colocar este espacio en las manos del Señor. Acompáñeme allá, en su lugar, donde se encuentre, donde nos esté viendo. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque vives y reinas por los siglos de los siglos. Nada sería posible sin tu ayuda. Por eso hoy nos colocamos en tus manos para ser instrumentos de bendición a cada persona que nos ve. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Vamos a la palabra. Acompáñeme al libro Primero de Reyes, capítulo 17. La palabra del Señor dice: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Estamos hablando de un profeta de verdad. Estamos hablando de un hombre que estaba conectado con Dios, que cuando hablaba Dios respaldaba. A este hombre no le tocó una tarea fácil. Le tocó encarar a un rey mal gobernante que estaba en ese momento respaldado por mucho poder humano. Pero el poder que respaldaba a este profeta era divino, venía del cielo. Porque para hablar a un gobernante de esa manera en la que habló Elías, se necesita tener respaldo de Dios. Y no le dijo cosa que el rey quisiera escuchar. Le llevó un mensaje impopular, pero en la presentación del mensaje honró a Dios. Dijo: Vive Jehová. Estaba hablando de un Dios vivo, diferente a aquellos dioses en los cuales creía Acab. Y dijo algo importantísimo: en cuya presencia estoy. Significa que Elías era un hombre de presencia. Se preguntará usted qué es de presencia. Cuando una persona es de presencia de Dios, se siente aún cuando habla.
En cada uno de sus actos se siente, lo percibe la gente. El que conoce y el que no conoce a Dios lo percibe. Y la palabra que dio, seguramente Acab ni el pueblo de Israel la quería escuchar. Dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años. No habló de un día, habló de años. Si no por mi palabra. Parecía presunción. Los que conocemos la Biblia sabemos que no era presunción, sino sujeción a Dios. El profeta fiel de Dios se sujeta a Dios. No habla lo que él quiere ni lo que la gente quiere escuchar. Habla lo que Dios le manda. En efecto, así fue. Después de que Elías dio la palabra, el Señor le dio instrucción. Sabemos que Dios instruye y que Dios quiere para nosotros lo mejor. El Señor le dijo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Apártate. Hay momentos en que nos debemos apartar, a solas con Dios, pero también hay momentos en que nos debemos apartar de cosas que nos turban, que nos quitan la comunión con Dios. Yo le doy un consejo: si algo lo está apartando de la presencia de Dios, apártese. El segundo consejo que le dio el Señor fue: escóndete. Se lo está dando a un hombre muy usado por Él. Los hombres de Dios usados. No debemos ser exhibicionistas. Debemos escondernos, porque el grande y poderoso es el Señor. Van dos instrucciones. Y le dijo una tercera, que es paradójica: que se escondiera en un arroyo, que es el arroyo de Querit, que estaba frente al río Jordán. Si es usted o soy yo, escogemos el río, porque en el río aparentemente hay más posibilidades. En eso se equivoca el hombre, y por eso el hombre muchas veces le desobedece a Dios, porque el hombre es de factibilidad. El hombre le gusta hacer estudios de factibilidad. Con Dios trabajamos por fe. Dios lo puso en el arroyo de Querit, que estaba frente al río Jordán. Para cualquiera de nosotros sabemos que un río ofrece más posibilidades, pero en Dios no es así. En Dios es donde Él dice, como Él dice y cuando lo dice. Elías tenía tiempo ya de estar trabajando con el Señor y optó por lo que debemos optar todos los que conocemos la palabra. Elías se fue sin replicar, sin preguntar. Se fue para el arroyo de Querit y Dios lo recompensó. Viene ahora una cosa que parece absurda, pero yo creo que es literal. El Señor le dijo: beberás del arroyo. Le está diciendo: beberás del arroyo a un hombre que acaba de predecir, de profetizar una sequía. Y la sequía duró 3 años y medio. Dios había provisto para su siervo el arroyo. Dios para los suyos siempre tiene y tendrá provisión. No importa cuál sea la época que se está viviendo en el país donde nosotros habitamos. La economía nuestra es diferente. La economía nuestra es manejada exclusivamente por el Dios de los cielos. Entonces, a pesar de la sequía, a pesar de la angustia, a pesar del juicio, Dios había provisto para Elías un arroyo. Y le dijo: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Dios había ordenado a los cuervos. Es algo inverosímil, ilógico. Y dice la palabra que los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne al mediodía. De esa forma sostuvo Dios a su profeta. Y Elías es un tipo de la iglesia. Elías fue arrebatado a los cielos por Dios y la iglesia va a ser arrebatada. Esto me recuerda los tiempos de Noé. Noé predicaba algo que yo acabo de decir, que la iglesia va a ser arrebatada. La gente de su entorno, la gente del entonces, se burlaba de él. Dios estaba complacido con Elías.
Dios debe estar complacido con nosotros los creyentes. ¿Sabe por qué Dios estaba complacido con Elías? Por la misma causa por la cual estuvo complacido con su Hijo Jesucristo. La palabra dice que Jesucristo fue obediente hasta la muerte. Por eso resucitó, porque obedeció. Y cuando uno obedece al Señor, ve lo que vio Jesucristo y ve lo que vio Elías, la provisión divina. Las órdenes que le dio Dios a este hombre no eran fáciles. Le habló, le volvió a hablar, y en otras circunstancias le volvió a hablar. Cuando le dijo, beberás del arroyo, eso me hace meditar. Es Dios quien debe escoger dónde bebemos. Hay gente que a lo mejor está bebiendo de un arroyo equivocado. Hay gente que ha escogido su arroyo. El arroyo lo debe escoger el Señor. Y si más adelante quiere un río, que sea el Señor también. Elías fue un hombre de respaldo impresionante. ¿Cuál es la razón? La razón es que ese hombre obedeció al Señor. Resucitó al hijo de una viuda en obediencia a Dios. El ministerio de este hombre fue dramático. Y yo me permito, con la anuencia de ustedes, me permito establecer un parangón entre Elías y la iglesia. La iglesia debe ser como este profeta. Debe ser dirigida exclusivamente por Dios. La iglesia debe tener pan y carne siempre, pero el pan y la carne lo debe recibir del Señor. El pan y la carne que nosotros los predicadores proveemos para la iglesia no debe ser nuestro, debe ser traído por el Señor. ¿A qué me refiero? Que cada mensaje debe tener el sello del Santo Espíritu del Señor. Que no inventemos nosotros los arroyos, que no inventemos tampoco los ríos. Y hay otra enseñanza extraordinaria. Dios lo colocó en el arroyo frente al río. Es una tentación. ¿Usted se imagina lo que pudiéramos pensar cualquiera de nosotros al estar en el arroyo teniendo frente al río? ¿Usted se imagina lo que nosotros pudiéramos decir? ¿Por qué Dios me tiene aquí? No vuelvas a preguntar. ¿Por qué Dios te tiene en el arroyo? Sencillamente porque aún en el Evangelio hay gente para el arroyo y hay gente para el río. Dios, que quiere lo mejor para nosotros, si nos dice el arroyo, debemos estar en el arroyo, porque en el lugar donde Dios nos dice, suceden los milagros, suceden los prodigios también, viene la provisión divina. ¿Tú estás para el arroyo o estás para el río? Me recuerda la predicación de un hombre una vez que Dios trajo de Venezuela, es colombiano, trajo de Venezuela, y había una convención de pastores donde Dios se movió de manera extraordinaria. Y recuerdo yo con un pastor amigo mío que esperábamos a un predicador muy usado de Puerto Rico, pero no pudo llegar. Entonces llegó aquel pastor Colombo venezolano. Llegó aquel pastor Colombo venezolano. Y el hombre, cuando lo vimos, un pastor amigo mío y yo quedamos defraudados. Pero Dios nos sorprendió. ¿Sabe por qué nos sorprendió? Porque no es el título ni el nombre, es Dios el que hace maravillas. Bien, oramos para que Dios obre a través de sanidades y milagros. Sabemos que lo va a hacer. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias. La Biblia dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Oramos, Señor, para que esa teleaudiencia que en este momento está en contacto visual con nosotros sea sanada y liberada. La Biblia lo enseña, nosotros lo creemos. Y hoy te doy gracias por los enfermos que sanas, Señor. Claro que estás sanando. Te doy gracias por los milagros que estás obrando.
Y te doy gracias por las liberaciones, porque tu palabra dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gracias por los milagros que has hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al final del programa Por la Palabra, versión para televisión. Recuerde que nos puede ver los martes a las 9:30 y los domingos a las 9:30 también a través de Telecosta. Bien contentos con el Señor. Y en la despedida les recordamos que les habló el pastor Carlos Manuel Zabaleta de la Iglesia Central Santuario a Jehová, una obra en las manos de Dios. Telecosta, integración regional.